Parecen inofensivos, se venden en Internet y su consumo está aumentando, sobre todo en menores y gente joven. Son los cigarrillos electrónicos. Empiezas porque ves que la gente de tu alrededor lo hace y pues empecé hace nada, 2-3 años. Gente universitaria pues ha empezado a fumar vapor y menos tabaco. Yo creo que es por el hecho de que lo puedes fumar en todas partes. Es bastante adicción, o sea, tú empiezas porque estás de fiesta y ves a un mayor que tiene vapor que ha empezado a fumar y dices, hombre, pues esto no va a saber tan malo como el tabaco. Ese es precisamente uno de sus reclamos entre los más jóvenes, sus sabores. Pero los expertos advierten, son cigarrillos disfrazados. Contienen aerosoles con partículas en suspensión que también son cancerígenas. Cuando una sustancia que es capaz de producir adicción tiene una percepción del riesgo baja y además es accesible y asequible, como es el mal llamado vapeo, pues hay mucha gente que lo consume. La mayoría de estos líquidos tienen nicotina. La nicotina es una sustancia muy adictiva y sabemos por la experiencia de otros países que es la puerta de entrada al consumo de cigarrillo convencional. Por eso piden una regulación más estricta y campañas de prevención y recuerdan también el riesgo para los fumadores pasivos. Cada año mueren en Aragón 182 personas por esta causa.